bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. Yo soy Bea y el día de hoy les voy a compartir una receta que es una receta muy práctica, muy fácil, que lleva muy pocos ingredientes y vamos a hacer un pan tipo bagel, lo vamos a hacer con forma de bagel y es un pan ideal, es un pan que está hecho sin levadura, que cuando un pan no tiene levadura es mucho más rápido y mucho más práctico porque no requiere de tiempo de reposo. Y este pan es ideal para hacerlo a lo mejor por la tarde y en la noche hacerte unos sandwichitos deliciosos con ese pan y qué mejor que esté hecho en casa. Entonces les recuerdo que la lista de ingredientes la encuentran en la descripción del video y también un link hacia www.lasoleta.com que los va a llevar directos a imprimir su receta. Les recuerdo suscribirse al canal si es que aún no lo han hecho. Si les gusta el video no dejen de dejarme un like por ahí y cualquier comentario de lo que necesiten, de cualquier duda o de alguna sugerencia, siempre estoy pendiente leyéndolos. Entonces, vamos a empezar ya con la receta. Bueno, la preparación, como les comenté, es súper simple. Entonces, aquí tengo harina normal de repostería y voy a agregar un poquito de sal y también voy a agregar Royal, ¿sí? O polvo de hornear. Lo voy a agregar y lo voy a mezclar muy bien porque quiero que quede muy bien repartida tanto la sal como el Royal. Y a continuación, el otro ingrediente que voy a agregar es yogur griego. Súper importante que no esté endulzado, que sea natural y este lo vamos a agregar aquí. El yogur griego es importante que sea griego porque si se fijan, tiene una consistencia muy espesa, que es lo que necesitamos para nuestra preparación. Entonces voy a mezclar a formar una masa. En el punto en que ya no podemos seguir trabajando con la espátula, en ese punto es cuando ya vamos a empezar a trabajar con las manos. Les recomiendo que metan nada más una de las manos para que con la otra puedan ir girando el bowl. Y una vez ya casi integrada la vamos a volcar en nuestra superficie para acabar de trabajarla con las manos y de unirla a formar una sola mezcla. Entonces, una vez tenemos ya nuestra masa unificada, la vamos a formar y la vamos a poner aquí sobre una charola con papel de horno. Entonces voy a poner un poquito de harina. Es necesario amasar un ratito para que toda la masa nos aseguremos que ya está perfectamente incorporado el yogurt. Entonces voy a hacer como un cilindrito y aproximadamente salen unas 6 piezas de aquí. Entonces voy a partir por la mitad y luego voy a partir en 3. La verdad no tiene que quedar exacto todo, pero háganlo lo más similar posible. Entonces ya voy a tomar cada una de mis piezas, voy a hacer una bolita con mis manos y luego la voy a aplastar. Es como si estuviera haciendo una gordita y voy a introducir un dedo para hacer un hueco en el centro, porque acuérdense que los quiero hacer tipo bagels. También los pueden dejar redonditos, como ustedes quieran, pero a mí me gusta mucho cómo se ven tipo bagels. Esta receta es ideal para cuando se nos antoja un sándwich y de repente vemos que ya no nos quedó pan. Y bueno, yo aquí en mi casa casi siempre tengo yogur griego y harina, entonces pues digo, vamos a hacer aquí el pan en la casa. Entonces es ideal para esos momentos. Entonces, una vez que ya nos quedó más o menos así, una forma redondita, tipo
como si fuera una dona, lo vamos a ir poniendo sobre nuestra charola. Y así me voy a ir con cada una de las piezas. Recuerden que es pan hecho en casa, es artesanal, no tiene que quedar perfecta la forma, pero tratarla de hacer lo más bonita posible, pero si no les queda así muy perfecto, no pasa nada. Entonces recuerden, la bolita la aplastamos y luego ya hacemos el huequito. Y así nos vamos a ir con cada uno de nuestros pedacitos de masa. Ya ahora vamos a darle el acabado a nuestros panecitos o a nuestros bagels, ¿sí? Le podemos dar el acabado, bueno, lo vamos a barnizar con un huevo batido y lo podemos dejar nada más así únicamente barnizado, o le podemos poner semillas de linaza, de girasol, de chía, poppy seed, lo que ustedes quieran, ajonjolí, lo que ustedes quieran. Pero yo aquí les voy a enseñar una mezcla que está de moda en Estados Unidos que se llama Everything But the Bagel, o en español es todo menos el bagel. Entonces, esta mezcla contiene, les voy a decir que contiene ajonjolí blanco del tradicional, ajonjolí negro, que el ajonjolí negro por lo general lo consiguen en el área de productos asiáticos en el supermercado, poppy seed o semilla de amapola, que es una semillita pequeñita, pequeñita negra. Esta es muy común encontrarla en los bagels, es deliciosa, a mí me encanta. También aquí hay sal, flor de sal, que es una sal que viene como en escamas muy finas, por eso se llama flor de sal. Pero si ustedes no la consiguen, pueden utilizar sal gorda, pero nada más la muelen antes para no encontrarse los trozos muy grandes. Tengo también ajo en trozos y deshidratado, y cebolla deshidratada también en trozos. Entonces, estos 6 componentes son los que componen esta mezcla. Esta mezcla la pueden conseguir ustedes en los supermercados, sobre todo en Estados Unidos, y la venden ya la mezcla lista, pero ustedes la pueden hacer muy fácil en su casa. Esta mezcla se usa, aparte de para poner como topping aquí en nuestro pan, que en este caso es lo que vamos a hacer, también la pueden usar para ponerla un poquito arriba de ensaladas o en alguna crema que hagan de verduras, poner un poquito nada más en la parte de arriba. Hay gente que le gusta con las palomitas de maíz agregarla y le da un sabor saladito y un poquito con el toque del ajo y de la cebolla. Entonces se puede utilizar de muchísimas maneras y de verdad ahí echen a volar su creatividad. Entonces vamos a hacerla. Yo lo que comúnmente hago es que la guardo en un recipiente, en un frasquito de vidrio, y voy agregando todos mis ingredientes poco a poco con ayuda de un embudo. ¿Ok? Y luego lo que hago ya nada más es cerrar, mezclar, agitar, a que quede todo muy mezcladito, muy uniforme, y ya la tengo aquí lista. Y aquí la guardo, uso lo que necesite y aquí la guardo. Entonces es una mezcla súper rica que pueden hacer muy fácil en su casa. Entonces eso es lo que le vamos a poner de topping a nuestros bagels. Pero acuérdense, si ustedes no tienen los ingredientes que componen esto, le pueden poner ajonjolí, linaza, chía, lo que ustedes quieran. O simplemente dejarlos así solitos, solo con el huevo batido. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a batir un huevo. Y ahora ya voy a barnizar cada uno de mis bagels. Es importante barnizarlos bien porque el huevo es el que le va a dar el colorido
a nuestro pan, si no quedaría muy muy blanco. Y también es importante porque esto es también el pegamento para las semillas que le vamos a poner. Entonces, una vez que ya lo tenemos barnizado y listo, ya nada más voy a dejar caer mi sazonador en la parte de arriba. Perfecto, entonces una vez que ya están nuestros panes listos para el horno, los vamos a llevar por 18 minutos. 18 minutos y es muy importante ya tener el horno listo y precalentado como siempre a 180 grados centígrados. Entonces vámonos ya para el horno. Ya salieron nuestros bagels del horno, miren nada más qué hermosura de panecitos, sobre todo los simples y lo rápido que son, la verdad no hay pretexto cuando no tenemos pan en casa. Y los voy a pasar aquí a una rejilla a que se enfríen un poquito, la verdad no necesito mucho tiempo de enfriado, a lo mucho yo creo que serán 10-15 minutos para poderlos partir, para que vean ustedes cómo quedan por dentro. Y vamos a preparar dos sandwichitos súper sencillos, muy básicos, para que vean las opciones que le pueden dar a sus bagels. Entonces vamos a esperar 15 minutos. Bueno, entonces ya tenemos aquí nuestros panecitos listos. Miren nada más qué delicia, súper caseros, recién hechos y sobre todo que son súper rápidos. Si recuerdan ustedes el tiempo en el que yo amasé, realmente es muy muy breve, fueron a lo mucho 10 minutos y el tiempo de hornado son 18, entonces no hay pretexto para no cocinarlos y hacerlos en casa. Entonces ahora sí, vamos a empezar a prepararlos. Vamos a hacer uno muy tradicional con jamón y queso y el otro lo vamos a hacer con salmón y queso crema. Entonces vamos a comenzar con la preparación. Bueno, vamos a comenzar abriéndolo por la mitad. Y quiero que vean cómo queda el pan, súper suave, súper esponjadito, delicioso. Entonces, bueno, lo primero que le vamos a poner es una base de lechuga. Vamos a ponerle unas 2 hojitas, no muy grandes. Vamos a agregar un poco de pechuga de pavo. Unas 3 rebanaditas. Vamos a agregar un poquito de queso suizo. Por supuesto, todo esto es al gusto. Ustedes pueden omitir o pueden agregar cualquier ingrediente que se les antoje más. Vamos a agregar unas rebanadas de tomate y vamos a agregar también unos aritos de cebolla morada. La cebolla morada es un poco más ligera que la cebolla blanca, entonces se las recomiendo. Y vamos a tapar. Miren nada más qué delicia. Y lo vamos a ir poniendo aquí en nuestra tablita donde vamos a presentar. Y ahora vamos a hacer el segundo, que es el de salmón con queso crema. Vamos a poner una capa de queso crema en la parte de abajo. El queso crema les recomiendo que compren del que es untable para que sea muy fácil ponerlo. Y si está a temperatura ambiente, mejor, porque les va a facilitar mucho el proceso. A continuación voy a poner un poquito de salmón ahumado por la parte de arriba. Vamos a poner unas poquitas alcaparras.
Las alcaparras es al gusto, pero van súper bien con el salmón ahumado. Vamos a agregar un poquito de cebolla morada picada y un poquito de eneldo seco. No tengo eneldo fresco, no lo conseguí, pero podemos poner un poquito de eneldo seco. Y también lo vamos a tapar y lo vamos a poner en nuestra tablita de presentación. Pues aquí ya tienen nuestras dos versiones de sándwich con nuestro pan casero, súper fácil. De verdad que no hay pretexto para no hacerlo. Es mucha diferencia cuando hacemos el pan en casa y esta versión es una versión súper fácil porque no lleva absolutamente nada de tiempo. De verdad los invito a prepararlo. Estas dos opciones son pues muy básicas, pero también pueden hacer una ensaladita muy rica de atún con algo de apio, cebollita morada, algo de aceitunas, agregar un poquito de mayonesa a su atún y hacer un sándwich de atún y también les queda espectacular, de pollo, no sé, pueden hacer miles de versiones de sándwiches, inclusive también este pan, aunque es salado, a veces el contraste de salado con dulce es rico. Yo a veces me lo hago tostado cuando no tiene este topping, porque este topping al contener la cebolla y el ajo sí lo hace más con tendencia a salado. Pero si lo quisieran hacer para usarlo como con pan con mantequilla y mermelada, yo les recomiendo que únicamente pongan semillas de las que ustedes quieran. Semillas de girasol, semillas de linaza, de chía. Entonces así lo pueden hacer como que la versión dulce, aunque el pan no tenga nada de azúcar, ustedes lo pueden partir a la mitad, meterlo a la tostadora, saliendo ponerle algo de ghee, que recuerden que la receta del ghee la encuentran en el canal. De verdad el ghee es algo delicioso y aparte es súper saludable. Tiene unos ácidos muy importantes para que la gente se mantenga joven y se mantenga saludable. Entonces no dejen de buscar la receta del ghee. Por aquí les voy a dejar la receta para que se vayan directos a verla. Preparen su propio ghee y este pan rebanado por la mitad con ghee y con un poco de mermelada, y si es casera mejor, bueno, es una delicia. Entonces de verdad no dejen de cocinarlo y no dejen de comentarme si tienen alguna otra idea de cómo preparar este pan, con qué acompañarlo. No dejen de dejar sus comentarios porque me encanta leerlos. Y como siempre, los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a poner el corazón en lo que hacen. Muchas gracias.